Se daba sobre todo en las ciudades, en una nata. Había un tazón de leche y una nata muy delgadita, que era un grupito de abogados, de literatos, artistas, o sea, de estos raros de entonces y de ahora, ¿verdad? Que tenían debilidad por la democracia, que habían tenido el valor de empezar en 1897, 1900, 1902, 1905, de repudiar la reelección en México de Porfirio Díaz, y cuando intentó Carlos Peón, se opusieron a Carlos Peón, cuando intentó Cantón y luego Olegario Molina, se opusieron a él, y que empezaron una corriente, un movimiento antireeleccionista muy anterior a Madero. Eran derivaciones, eran gente ilustrada, gente preparada. Sí, los abogados sí me queda claro, ¿eh? Ellos estudiaban en aquel entonces el pensamiento liberal inglés de la Revolución Francesa y norteamericano. Y luego estaban los maestros, que siempre habían sido inquietos, ¿verdad? Incluso que habían abrevado el anarquismo. Había mucho anarquismo, en Yucatán, en Progreso, entre los ferrocarrileros. Creo que todavía hay en algunos grupos, ¿ah? Sí. Entonces, bueno, ese grupo se nutre. Y yo, cuando digo que un movimiento antirreeleccionista anterior a Madero, lo digo consciente de la gravedad, de la importancia de lo que estoy diciendo. No soy yo el que tildó de esto. Cuando viene Madero, junio de 1909, a Yucatán, en su etapa proselitista, el contacto que tenía Madero en Yucatán era Carlos Menéndez, porque habían coincidido en reuniones de organizaciones de defensa del periodismo a nivel nacional. Madero tenía un periódico, Menéndez asistía, se conocían y empezaron lo que después fue la Asociación de Editores de los Estados. Asociación de Editores de los Estados, exactamente. Bueno, pero empezó en tiempos del porfirismo. Sí. Y entonces Madero le escribe a Carlos Menéndez y le dice: voy a estar en su tierra en una campaña proselitista, abuso de la confianza que le tengo para solicitarle me ayude en promover reuniones y contactarme con la gente que pudiera adherirse a mi campaña. Le contesta don Carlos Menéndez: muy señor mío, ¿verdad? Me va a dar un gran gusto saludarlo, ¿verdad? Le quiero adelantar que yo no comulgo con sus ideas. Ay, en la Mauser. Yo en Yucatán estoy enfrentado a quienes comulgan con sus ideas. Sin embargo, los conozco y tengo buena relación con ellos y me ofrezco al que el día que usted desembarque, yo se los presento para que le allanen su trabajo. Y efectivamente hay una foto donde está Madero en la pasarela del barco, o sea, bajando al puerto, y hay 4 o 5 espaldas. La foto está tomada detrás de ellos, en donde se puede, Serapio Rendón era muy alto, y con espaldas anchas, se puede ver que eran Carlos Menéndez, Pino Suárez, Serapio Rendón, Calixto Maldonado y un matemático también campechano. Bueno, ¿qué pasa? Reciben a Madero. Madero está varios días, recorre, y cuando se va a ir, dice: ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿De dónde salieron estos marcianos? Lo que él soñaba como movimiento antirreeleccionista en el país, se encuentra a una docena de abogados, de maestros,
que tienen 10 años con periódicos, con despachos de abogados, con iniciativas de ley, con denuncias contra el gobernador, denuncias penales que les ganan al gobernador Muñoz Aristegui. Enrique Muñoz Aristegui. Sí. Entonces, dice, ¿qué es esto? Madero tenía un bronconón en el Partido Nacional Antirreeleccionista, porque los que controlaban la estructura territorial eran los hermanos Vázquez Gómez. Dos. El doctor y el otro. Sí, licenciado y doctor. Doctor. Porfiristas. Uno fue algo de ministro de Porfirio. Eran porfiristas. Rejegos, ahora sí que como los chapulines de ahora, que se pasan del PRI a Morena, bueno, estos pasaron del porfirismo casi por venganza personal y se habían apoderado del partido antirreeleccionista de Madero, a tal grado que la primera fórmula es como vicepresidente. Como vicepresidente Vázquez Gómez. Entonces no sabía qué hacer Madero. Cuando ve este grupo, les dice, a ver, me llevo a todos. Y se lleva a los 12 a México. Aquellos hermanos Ancona, sí, los dos, Joaquín y Antonio. Mónico Neckman. Esos, aquel profesor que luego terminó siendo el secretario particular de Pino Suárez, fue el que despidió a Pino Suárez en Palacio Nacional cuando se lo llevaron a matarlo en Lecumberri. Un profesor creo que de Valladolid, se los lleva. 6 meses después, sí. 6 meses después, sí. Pino Suárez es el vicepresidente. Era presidente del Partido Nacional Antirreeleccionista. Y en la segunda elección, ya después de Porfirio Díaz, es el compañero de fórmula de esto. Y Serapio Rendón controlaba la Cámara de Diputados. Era el orador que enfrentaba aquel famoso cuadrángulo. Sí, querido ¿verdad? Moreno, el Orduy y estos otros. Que eran los porfiristas, sí. Con versos. Pero de gran vuelo, reciclados, ¿no? Con sí. Versos, ¿verdad? Que barrían precisamente porque eran neófitos los maderistas, excepto a Serapio Rendón, que les pegaba unas en términos de solidez jurídica y de oratoria. ¿Qué pasa? Entre 1909 y 1910, que hace que un movimiento antirreeleccionista, fundamentalmente urbano, clase mediero, claro, si estudiamos la historia muy fuerte, porque bueno, la historia va a registrar periódicos, textos, esto, lo otro, a juzgar y decir, no, pues, pero ves que tenía muy poco arraigo. ¿Cómo le hace ese movimiento? Para 1910, desmantelar el poder de la oligarquía nequenera, que era poder político y poder militar, se los quitan. Les quitan el gobierno y fundan una institución, que es la reguladora del mercado del Enequén, a fin de que las ventas de Enequén al extranjero necesariamente sean operadas por esta empresa. Sí, sustituye a los intermediarios. Estatal. A Belino y a todos esos. Así. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que esta nata supo encontrar en el tazón de leche aquellos gorgoritos, que eran movimientos de descontento social, fundamentalmente agrario. Las mismas causas de la guerra de castas, que eran demandas de tierra, de aguas, de malos tratos del jefe político, de abusos del mayocol o del hacendado. Todo eso que se daba de manera puntual y aparentemente espontánea, luego se vio que no era espontánea, era estructural, era manera que funcionaba esa estructura de dominio, de control. Entonces, cuando estos grupos urbanos
pueden encontrar hilos de comunicación y causas comunes, se hace un magno movimiento que no para en el maderismo, Sí. que no para en el del agüertismo, que no para con Alvarado. Y antes de Alvarado hubo otro gobernador constitucionalista, ¿no? Eleuterio Ávila. Bueno. Entonces no para con Ávila, no para con Alvarado, ¿verdad? No para con Carlos Castro Morales, que es el primer gobernador del Partido Socialista. ¿Verdad? Y que termina en una lucha de resistencia maya, pero ahora con una connotación socialista. Yo le recomiendo este libro. Mire, va usted a aprender lo que no se imagina. Va usted a cuestionarse muchas cosas como lo que hemos hablado aquí, cotidianas, de la ciudad, de su vida personal inclusive, de su nana si la tuvo, de su abuelita, de su abuelito, muchas cosas. A mí me confrontó muchísimas cosas.